La comisión especial presentó el informe con los nombres de los presuntos autores del asesinato del general Jorge Gabela, 12 años y medio después del crimen. El Seguro Social tiene 1.379 propiedades, de las cuales centenares están abandonadas o en litigio. Los detalles en la segunda parte de un informe especial. Uno de los procesados por el desvío de fondos del ISPOL coopera con la justicia de Estados Unidos y detalla la trama de corrupción. Las lluvias en Manabí dejaron sin clases presenciales a 1.400 estudiantes y afectaron a 15 viviendas. Hola amigos, ¿quiénes son los autores intelectuales del asesinato del general Jorge Gabela? Comenzamos Televistazo Estelar con esta interrogante. Caso Gabela, la verdad del asesinato. El perito Roberto Mesa presentó el documento con la reconstrucción del tercer informe del caso Gabela. Hacemos contacto con Patricio Díaz en el norte de Quito. ¿Qué ha ocurrido hasta el momento? Patricio, adelante. Así, cerca de las 18 horas, el perito Roberto Mesa entregó este documento, este tercer informe, la reconstrucción del tercer informe de la investigación que hizo del asesinato del general Jorge Gabela, ocurrido en 2010, hace 13 años. Este informe lo entregó primero al CIES, a cargo del director del CIES, del Centro de Inteligencia Estratégica, que es la entidad que dio los recursos para la elaboración de este informe, y luego, por supuesto, la comisión entregó a Patricia Ochoa, la viuda del general Gabela, este informe que determina, de acuerdo a lo que se ha ido escuchando, algunos de los móviles de este crimen, y también ha relacionado el perito Mesa a quienes estuvieron alrededor de esos móviles, que tendrían que ver directamente con la contratación de la compra de los helicópteros TRUF y las denuncias que hizo el general Gabela al respecto. Ha mencionado algunos de los generales que en ese momento participaban del comité de adquisiciones, que estuvieron también encargados de recibir los helicópteros y de esta contratación, y está en estos momentos dirigiéndose a quienes están en este sector para seguir determinando los hallazgos que hizo en este tercer informe que, reiteramos, fue entregado en el año 2013, pero desapareció, tuvo otras características las que se hicieron públicas. Pero escuchemos lo que dice en estos momentos el perito Roberto Mesa. ¿Cómo esa conversación telefónica llega en el 2013 a nosotros como equipo consultor? En su momento, quien nos da esa grabación es el comité interinstitucional. La información que nosotros teníamos en ese momento era que esa grabación telefónica había venido o había bajado de Presidencia de la República. Esa es la información que nosotros hoy buscamos dentro de las cajas que ustedes pueden ver ahí, y no consta. El tema es que esa conversación telefónica apareció o la tuvimos nosotros en el 2013. ¿Por qué es importante esta comunicación? Y ahí vamos atando las fechas. El general Barreiro, en su comparecimiento en la Asamblea Nacional en el 2018, dice y manifiesta de que esta grabación le llegó a él a través de secretaría de manera anónima en un sobre marrón, y que él inmediatamente pone eso en consideración del Consejo Superior de Generales, que justamente estaba evaluando al general Espinosa, quien por antigüedad iba a ser el sucesor del general Barreiro. El perito Roberto Mesa, además, entre los hallazgos que mencionó durante esta intervención, se ha referido al autor material del crimen, alias Francis, quien, de acuerdo a las estadísticas oficiales, habría fallecido. Dice que, de acuerdo a sus investigaciones, tiene también 2 cédulas, y una de ellas, o al menos un registro de ellas, habría sido utilizado incluso en una votación en 2021, por lo que ha mencionado que las autoridades tendrán que investigar realmente lo que pasa respecto de este autor material del crimen de
el general Jorge Gabela. Son algunos de los detalles que nosotros les ampliaremos en los próximos minutos. El asesinato del ex comandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela, lleva 13 años sin respuesta. El hecho estuvo marcado por su oposición a la compra de los helicópteros DRUF, amenazas en su contra y la versión oficial de que murió a manos de delincuentes comunes. Jacqueline Rodas resume el caso Gabela. Era 2007. Rafael Correa asumió su primer mandato como presidente de la República y nombró al general Jorge Gabela como comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, cargo en el que solo estuvo un año. Renunció tras oponerse a la millonaria compra de 7 helicópteros DRUF, advirtiendo problemas técnicos y presiones para cerrar el negocio. Su sucesor concretó la adquisición de las aeronaves. Gabela recibió amenazas, demandas y fue sujeto de seguimientos hasta que el 29 de diciembre de 2010, en la puerta de su casa, le dispararon en un hecho que oficialmente se calificó como un asalto de la delincuencia común, aunque no se llevaron nada. La familia siempre sostuvo que lo mataron por sus denuncias sobre el polémico contrato. Ante los reiterados pedidos de que se descubra la verdad, el gobierno tuvo que crear un comité interinstitucional para que investigue. Fue cuando el Ministerio de Justicia contrató al perito argentino Roberto Mesa, quien en 2013 entregó el informe con 3 partes. La última, conocida como el tercer producto, desapareció en manos de los ministros de Correa. El decreto disponía que el presidente entregue el informe a la ciudadanía, pero eso demoró. Pasaron 2 años y fue necesario que se caiga el 4.º helicóptero DRUF para que la entonces ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, en rueda de prensa, presente un documento que concluía que la muerte del general fue por robo. Leyó fragmentos, pero no lo entregó. Enseguida, desde Brasil, la firma del perito desmintió a la ministra. Informó que el tercer producto concluyó que el asesinato se dio por hechos relacionados al cargo de comandante de la FAE y que incluía los nombres de los autores intelectuales, que su contrato tenía una cláusula de confidencialidad que no le permitió llevarse las cajas de documentos, los insumos ni copias del informe, que quedaron en manos del gobierno cuando terminó su trabajo y se fue del país. Por todo lo ocurrido se abrieron 3 causas. Una investigación penal por la posible ejecución extrajudicial de Jorge Gabela, que sigue en etapa previa. Un proceso por peculado en la compra de los helicópteros que recientemente fracasó. Un juez dictó sobreseimiento a favor de los 18 implicados. Y la única que ha avanzado es la causa resuelta por la Corte Constitucional, que ordenó la reconstrucción del informe perdido que esta noche hará público el perito Mesa y la nueva comisión conformada por el gobierno de Guillermo Lasso. Los derroches millonarios. El IES tiene en todo el Ecuador 1.379 propiedades cuyo costo asciende a 860 millones de dólares. Hay terrenos, edificios, casas y hasta un viejo cine en el catastro de la Seguridad Social. En esta segunda entrega, Hernán Higuera informa qué pasa con los millones de dólares amortizados en elefantes blancos. El IES no sabe lo que tiene y lo que pierde. Es el gran acumulador de bienes inmuebles en el país mientras sus prestaciones sociales y de salud atraviesan una prolongada crisis. Solo en Quito el Seguro Social tiene 580 propiedades, entre galpones como este que se arrendaban para discoteca, o canchas de fútbol cubiertas, terrenos donde funcionaban talleres mecánicos, otras áreas de recreación en desuso, terrenos baldíos llenos de escombros, autos o motocicletas que se oxidan en el ambiente, hectáreas de terreno y bosque en pleno casco urbano y todo del IES. Esto y más es parte de un patrimonio ocioso y despreciado. Zonas invadidas por gente de calle, áreas inservibles y hasta innecesarias que se adquirieron a lo largo de los 100 años de manejo gubernamental que ha tenido el Seguro Social. En teoría, los 3.700.000 afiliados y los 500.000 jubilados son propietarios de 1.379 bienes según este catastro actualizado al 2022. Un listado no muy confiable porque las cifras varían injustificadamente. En junio, en esta matriz enviada por el IES a Televistazo consta que el valor de todos esos bienes es de 824 millones de dólares. Pero en entrevista con la subdirectora de infraestructura, ese valor subió.
A ver, con los 1.379 son casi 860 millones en su totalidad. Es una feria de datos fruto de la opacidad con la que se maneja la administración de los bienes. En el largo listado de 1.379 propiedades se cuentan hospitales, dispensarios médicos, centros de salud en zonas urbanas y rurales, edificios, casas, haciendas e incuantificables hectáreas de terreno adquiridos en todo el país. De esa totalidad de bienes, 989 son de uso institucional y se supone que están bien mantenidos, cuidados. Solo se supone. En Quito, por ejemplo, patrimoniales propiedades como el edificio Chimborazo, es la fachada de entrada al centro histórico, convertido ahora en el rústico archivo para millones de documentos de las derivaciones médicas. El icónico edificio ha sido vandalizado y se cae a pedazos. Alguna vez aquí se despachaban los créditos hipotecarios, hoy es una propiedad devaluada. En Chimbacalle, en el sur de Quito, ahí está otra propiedad. Hasta hace 6 años era la sucursal de la Caja del Seguro Sur. Las imágenes muestran cómo quedó después de su cierre. Los 390 bienes que no están dentro del uso institucional tienen problemas más graves. Pasan por el abandono y la invasión, conflictos legales y el subregistro. Desde el siglo pasado, las administraciones del IES compraban propiedades para aumentar el capital con las aportaciones y hacer negocios que fueron rentables en una corta época. Hoy son reliquias a las que las destruye el tiempo y la desidia política y burocrática del Seguro Social. El Cine Atahualpa, ubicado en pleno centro histórico de Quito. Un bien que fue adquirido en 1939, es decir, hace 84 años. Esta antigua sala de cines es parte de las inconsistencias de los registros del IES. Consta como un bien en funcionamiento. En la realidad, el legendario Teatro Atahualpa quedó sumergido en el abandono. Sus relieves ceden a la humedad. Los pisos rechinan de vejez. La última película que estos proyectores emitieron fue Ratatouille, en el 2007. Y desde entonces solo es el hábitat de roedores y palomas. Hay intentos de aprovechar los espacios para que viejas estructuras sirvan para los propios afiliados y jubilados, pero requieren más inversión. Es aquí donde están los recursos de los afiliados y los jubilados. ¿Qué hacen desde el IES y el BIES para tratar de recuperar el dinero de las fallidas inversiones y los bienes improductivos? Mañana las autoridades responden en la tercera entrega de este especial. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Los candidatos presidenciales esperan una decisión del Consejo Electoral para saber si se adelanta o no la campaña, pero varios de ellos ya tienen actividades proselitistas en distintas ciudades. Francisco Garcés nos muestra. Para los presidenciables, la campaña aún no arranca oficialmente. Esperan la resolución del Consejo Electoral sobre si se adelanta o no, y pese a ello, ya realizan actividades proselitistas. En Quito, Yacu Pérez salió a las calles de Cotocollao, al norte de la ciudad. Rodeado de sus colaboradores, se acercó a transeúntes, habitantes y comerciantes de esa populosa parroquia. El candidato de la Alianza Claro que se puede es optimista de la fuerza que suma su candidatura y confirma más respaldos. Previo a su recorrido, estuvo en un evento al que llegó acompañado de Manuela Pic. Allí concretó el apoyo de la coalición de los comunes de Chimborazo, convocatoria de Loja y Vivir Bien de Cotacachi, movimientos que se unieron a su propuesta. La Tacunga recibió a Luisa González de la Revolución Ciudadana. Ahí reeditó la denominada Caravana por el Resurgir de la Patria. Le acompañaron candidatos a la asamblea, la mayoría luciendo las gafas azules que identifican a su campaña. Micrófono en mano y a viva voz reiteró sus propuestas. Con eso cerró su actividad en la capital de Cotopaxi. Jan Topic retomó sus recorridos en la tarde. Lo hizo en El Guasmo, en Guayaquil, donde se dio tiempo para conversar con los habitantes del sector y reiterarles que de ser presidente, el Ecuador será un país más seguro.
En Guayaquil, Daniel Noboa de la Alianza ADN bajó el ritmo que había mantenido los últimos días. Dejó de lado las caminatas en varias ciudades y más bien agendó encuentros con estudiantes universitarios. En la mañana tuvo uno con estudiantes de la Universidad Bolivariana y otro al final del día en la Universidad Santiago de Guayaquil. Otto Sonnenholzner también tuvo actividades y reuniones privadas, pero entre ellas se dio tiempo para salir al centro de Quito a saludar a sus simpatizantes. Fernando Villavicencio grabó sus spots de campaña. Javier Herbas tuvo reuniones con su equipo y Bolívar Armijos dedicó su mañana a atender entrevistas. Para contarnos cómo se desarrolla la cumbre de presidentes de la OTAN en Lituania, ya está con nosotros Andrea Báez. Hay un nuevo país integrante de ese organismo, Andrea. Sí, Juan Carlos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte recibió a Suecia como su integrante número 32 durante la cumbre de presidentes en Lituania. Una reunión en la que el conflicto por la invasión de Rusia copa la agenda. Allí se manifestó que Ucrania será incorporada después de la guerra, informa Pedro Jiménez. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, surgió en 1949 como una alianza militar intergubernamental en la que sus integrantes acordaron defenderse mutuamente en caso de que cualquiera de sus miembros sea atacado por una potencia externa. Han pasado 74 años desde entonces. La OTAN tiene 31 miembros tras la reciente incorporación de Finlandia y serán 32 a partir de esta cumbre. Damos la bienvenida a Suecia, que tras el acuerdo de ayer será un miembro pleno, decía más temprano el secretario general Jens Stoltenberg. La suma de más países es, según Rusia, una amenaza para su seguridad, ya que más naciones han solicitado el ingreso desde que las tropas del Kremlin iniciaron la invasión a Ucrania. Ucrania, en cambio, que también se quiere unir a la OTAN, tiene algunas limitaciones, empezando por ser un país en guerra. Aún así, Stoltenberg habló de la voluntad para incorporar a Ucrania. Hoy haremos muchas decisiones para una alianza más fuerte. Aumentaremos el apoyo práctico y político a Ucrania, que la acercará más a la OTAN donde pertenece, declaró al inaugurar la cumbre. Pero deben esperar. Ben Wallace, secretario de Defensa de Reino Unido, confirmó que hay una política de puertas abiertas y que el futuro se debatirá cuando termine el conflicto, que hasta entonces la OTAN se asegurará de que Rusia fracase en su invasión ilegal. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está ya en Lituania y ha pedido señales claras a la OTAN. Está invitado esta noche a una cena con los demás países miembros y para mañana están previstos 2 encuentros bilaterales, tanto con el secretario general de la organización como con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Soldados ucranianos en el frente oriental de batalla piden a los países aliados que aceleren el envío de armamento pesado y de precisión para enfrentar a Rusia en una nueva fase de la guerra. Aseguran que gran parte de los equipos militares en uso son todavía de la era soviética, informa CNN. Esto es una práctica en preparación para una batalla llevada a cabo a poca distancia en el frente oriental de Ucrania para un ejército entrenado durante mucho tiempo en el uso de armas de la era soviética. Es un momento de transición a las armas más modernas que llegan de Occidente, unas granadas de fabricación estadounidense y una ametralladora calibre 50 fabricada en Estados Unidos. Este ejercicio está diseñado para reunir a las tropas recién llegadas del frente de los alrededores de Bakhmut con nuevos reclutas para mostrarles cómo se hacen las cosas. El soldado veterano Dennis les explica los detalles más delicados de la ametralladora a los nuevos reclutas. Mientras que la contraofensiva avanzando lentamente, Ucrania está presionando para obtener más ayuda. El comandante Kal Samartzin lo expresa de esta manera. Los rusos tienen una inmensa cantidad de viejas armas soviéticas. Simplemente nos arrojan grandes cantidades de fuego pesado. No podemos vencerlos de esta manera. Necesitamos calidad y precisión. Cerca de allí, otros reclutas están practicando un ataque. Salen rápidamente de un antiguo vehículo blindado de transporte de personal de la era soviética y avanzan bajo la lenta mirada de su sargento. Mykola sirvió en el ejército soviético y luego condujo un tractor durante décadas antes de unirse al ejército ucraniano hace un año. Mykola tiene un consejo simple para los nuevos soldados. Muévanse rápido y manténganse agachados. Y uno para la OTAN. Simplemente muévanse rápido.
Una primera pausa en Televistazo y al regresar les contaremos el panorama por las intensas lluvias en India y en otras partes del mundo. Además, acuerdos contra la inseguridad en Guayaquil y Durán. Al volver conozcan las decisiones tomadas por el presidente y los alcaldes. Más policías y vehículos blindados para Guayaquil fue el ofrecimiento del presidente Guillermo Lasso en una reunión con el alcalde Aquiles Álvarez. Luisa María Heredia con el informe. En 2 semanas, Guayaquil podrá contar con una veintena de vehículos blindados que fueron adquiridos por el Estado para fortalecer el control del orden urbano. Es uno de los ofrecimientos que hizo el presidente Guillermo Lasso al alcalde Aquiles Álvarez en la reunión que sostuvieron la mañana de este martes. El 27 de julio esperamos que llegue un barco de Turquía que trae los primeros 20 de un total de más de 150 que ha adquirido el gobierno para las Fuerzas Armadas y para la Policía Nacional. Además, 1.300 policías se sumarán al combate del terrorismo urbano hasta la primera semana de agosto. Para focalizar los esfuerzos entre policía y Fuerzas Armadas en el sur de la ciudad de Guayaquil, que es el foco de la delincuencia que estamos enfrentando. El mandatario accedió además a varios pedidos planteados por Aquiles Álvarez. Dio por hecho el traspaso de la competencia del Parque Forestal y del Parque Samanes, luego de integrar mesas técnicas de discusión. La predisposición del gobierno es de que tengamos el Parque Samanes en el corto plazo. Incluso el edificio de Correos del Ecuador será entregado en comodato al Cabildo. Asimismo, la administración municipal se encargará de dotar de alcantarillado y agua potable a sociovivienda. En el noroeste de la urbe, donde hay 600 viviendas de interés social. Nosotros vamos a invertir y el gobierno de la República nos va a entregar vivienda para diferentes ciudadanos guayaquileños que la requieren. Para esto, el gobierno central se pondrá al día con la devolución del IVA al municipio. En los primeros días de agosto, Guayaquil tendrá los 20 millones que le adeudan. 220 policías serán asignados a Durán en la provincia del Guayas. El municipio se encargará de hospedarlos. Ese fue el acuerdo al que llegaron el presidente Guillermo Lasso y el alcalde Luis Chonillo. La reunión tuvo lugar en la tarde y a ella asistieron el gobernador de Guayas, Francesco Tabaqui, y el ministro del Interior, Juan Zapata, entre otras autoridades. Al final, el alcalde Chonillo salió por una puerta lateral de la gobernación con un fuerte resguardo policial y no dio declaraciones. Otro acuerdo fue la permanente presencia de la Fuerza de Tarea en Durán. Uno de los 10 procesados en Ecuador por el desfalco al ISPOL ya fue sentenciado en Estados Unidos, donde cooperó con la justicia y obtuvo una pena menor. Se trata de Luis Álvarez Villamar, quien confesó cómo operó la trama del Seguro Social de la policía. Informa Jacqueline Rodas. En octubre de 2020, cuando tomó fuerza la denuncia del millonario desfalco al Seguro Social de la policía, uno de los involucrados huyó del país. Se trata de Luis Álvarez Villamar, quien fue gerente de operaciones de Decevale, la empresa que custodiaba los bonos de inversión que desaparecieron de las arcas del ISPOL. Parte de ese dinero ingresó a Estados Unidos y la justicia de ese país lo enjuició. Álvarez se entregó voluntariamente, se declaró culpable y ofreció cooperar. Inicialmente fue sentenciado a 26 meses de prisión y 3 años de libertad condicional. Luego se confirmó que la información que entregó fue eficaz y recientemente le bajaron la pena a 6 meses. Según un escrito enviado por su abogado a la Corte de Florida, obtuvo ese beneficio porque su cooperación incluyó reunirse con agentes y fiscales y entregarles un resumen histórico completo del esquema ISPOL Decevale. Y recalca, el señor Álvarez continuó cooperando pese a que se enteró que otros colaboradores relacionados con la trama del ISPOL fueron asesinados o recibieron amenazas de muerte, y que ayudó a identificar a oficiales de policía de alto rango en Ecuador que eran cómplices. En el juicio en Estados Unidos se comprobó que Álvarez recibió $3.1 millones de Jorge Cherres, el intermediario financiero a quien la Fiscalía en Ecuador ubica como la cabeza de la trama por la que el ISPOL perdió $950 millones en inversiones irregulares. Álvarez entregó datos que sirvieron para elaborar el pedido de extradición de Cherres
quien estaría en México y al momento es buscado por Interpol. Y también para presionar al exdirector de riesgos del ISPOL, John Luzuriaga, quien aceptó su participación y está preso pagando una condena de 5 años. Las lluvias en Manabí que han causado inundaciones no significan que el fenómeno del Niño haya llegado a Ecuador, según el gobierno. El vicepresidente de la República dirigió el COE provincial y pidió a los municipios proyectos de prevención y mitigación. Karen Ceballos informa. Este martes no hubo clases presenciales en la unidad educativa Amazonas de Chone, en Manabí. Sus 1.400 alumnos no pudieron usar las instalaciones porque la cancha y 25 aulas amanecieron inundadas debido al aguacero del lunes. Vamos a trabajar telemáticamente con los estudiantes y para el día de mañana vamos a evaluar la situación. También había agua acumulada en las calles. Hay unas 15 casas que nos llamaron por afectaciones, pero son inundaciones bajas. Las precipitaciones de las últimas horas han sido intensas en el centro y norte de Manabí. En Flavio Alfaro incluso se desbordaron los ríos Facundo y Oro. Estas lluvias para las autoridades locales no son comunes en julio. Porque el fenómeno está latente en el día a día. Ayer lo vivimos en Flavio, Rocafuerte y Chone. Sin embargo, para el COE provincial, que estuvo encabezado por el vicepresidente Alfredo Borrero, no marcan el inicio del Niño en Ecuador. De lo que tengo entendido, las lluvias son parte de una prolongación de la etapa invernal. El fenómeno del Niño va a darse. Lo que no sabemos es la intensidad del fenómeno del Niño. Eso hay que evaluarlo semana a semana, mes a mes, pero podremos tener una mayor certeza ya en el mes de septiembre. Además, se puso a disposición 350 millones de dólares del Banco del Estado para financiar obras de prevención y mitigación, pero los municipios deben presentar proyectos para tener acceso. La viceprefecta Manavita respondió que todavía el gobierno tiene un ofrecimiento pendiente de 11 millones de dólares por la inundación registrada en marzo pasado en Chone. Nos hicieron conocer que van a hacer un desembolso de 6 millones. No se va a cumplir. Los otros 5, por tema que no estaba dentro del presupuesto, no va a ser posible que nos puedan desembolsar ese valor. Manabí es una de las 17 provincias de Ecuador declarada en alerta amarilla por la Secretaría de Riesgos ante la inminente llegada del fenómeno El Niño. La instalación de 3 puentes Bailey en las provincias de Esmeraldas y Bolívar beneficia a 82.500 personas en zonas afectadas por deslizamientos y socavones. Merlin Ochoa explica que el Ministerio de Transporte plantea comprar 61 estructuras. Las fuertes lluvias de junio provocaron que parte de la carretera del recinto Bilsa se desplomara. 20 días después, las autoridades instalaron un puente Bailey de 15 metros de longitud, beneficiando a 31.000 personas que viven en la parroquia San Gregorio en la provincia de Esmeraldas. La estructura soporta 48 toneladas de peso. Naturalmente sí nos ayuda en todo porque esto estaba intransitable. ¿Ya? Y está bien, o sea, provisionalmente está bien. A 10 minutos de ese lugar está el recinto El Ojal. El 29 de junio se instaló un segundo puente, también de 15 metros de largo, que soporta 48 toneladas y que beneficia a otros 31.000 habitantes que se dedican al cultivo de cacao, pesca artesanal y recolección de camarones. Ambos puentes conectan a las provincias de Esmeraldas y Manabí, permitiendo transportar los productos del campo a la ciudad. En la sierra, en la provincia de Bolívar, se instaló el tercer puente en el cantón Las Naves, en el sector San Luis de Pambil. La estructura es de 45 metros de largo, fue instalado el 20 de junio y beneficia a 20.000 personas que viven en las zonas aledañas. El ministro de Transporte, en contacto directo, anunció la compra de más puentes de emergencia que permitan la conectividad vial. Estamos comprando ahora 21 puentes, 22 puentes. Hay una segunda, 22 puentes. Hay una segunda compra programada de 40 puentes adicionales en los próximos meses, que será producto del crédito aprobado por el Banco Mundial. El presupuesto de estos puentes es de 20 millones de dólares. Llegarán al país en diciembre y servirán para enfrentar los estragos del fenómeno del Niño, como socavones, deslizamientos y la destrucción de carreteras. Se deberá reforzar la seguridad en las dependencias judiciales de todo el país. Así lo dispuso una jueza de Quito, quien concedió una medida cautelar interpuesta por gremios de magistrados ante las amenazas y ataques recibidos. Luis Alfredo Zúñiga con esta información.
La resolución es clara. Se dispone al ministro del Interior, Juan Zapata, y al comandante general de la policía, Fausto Salinas, que de manera inmediata se designen policías para reforzar la seguridad en las unidades judiciales, Corte Nacional, Cortes Provinciales, Fiscalías y el Consejo de la Judicatura, tanto interna como externamente, a escala nacional. Es la medida cautelar que interpusieron gremios de magistrados y jueces ante las amenazas y los ataques a las dependencias judiciales. Este martes fue aceptada la medida cautelar por la jueza Carmen Romero, de la Unidad Judicial Civil de la Parroquia Iñaquito, en Quito. El ministro del Interior y el comandante de la policía tienen 48 horas para informar sobre el cumplimiento de la medida cautelar, que estará vigente hasta que existan y se socialicen los protocolos y lineamientos en el marco de riesgos en instancias judiciales que se han analizado en las mesas de trabajo sobre seguridad y lucha contra el crimen, resultados que deben obtenerse, según reza la medida, en un plazo máximo de 20 días. Hasta el cierre de esta emisión, la Policía Nacional aún no había sido notificada de la resolución y señalaron que emitirían un comunicado al respecto. En la resolución de la jueza no se define la cantidad de uniformados que deberá asignarse para reforzar la seguridad de las dependencias judiciales del país. La activación del Código Plata en el Hospital Gustavo Domínguez, el más grande de Santo Domingo, ha generado interrupciones en la atención de pacientes. Según el Ministerio de Salud, en los 6 meses de vigencia se han registrado 736 alertas en el Ecuador, informa Vanessa Robles. La asistencia médica no ha podido darse de manera regular a los usuarios del Hospital Gustavo Domínguez en Santo Domingo por la activación del Código Plata. La gerente reconoce que las atenciones a pacientes con perfiles de riesgo han aumentado. Tenemos algunos pacientes que son peligrosos, por tanto el hospital activa el Código Plata. Han habido circunstancias en que se ha activado el Código Plata entre 4 y 5 veces por día. Y eso hace que, por seguridad de los pacientes, nosotros tengamos que atender únicamente pacientes que vienen con traumas graves. En esta provincia de más de 450.000 habitantes, ya se han reportado 29 activaciones del Código Plata en 2 hospitales públicos este año. Los usuarios han expresado su malestar por la interrupción que esto genera. Las medidas se activan en 6 escenarios que podrían poner en riesgo la seguridad de la atención sanitaria. Entre ellos, llegadas de usuarios heridos con armas, la toma de las instalaciones, ambulancias que salen a atender algún incidente delictivo o traslados entre hospitales, por detallar algunos ejemplos. Según el Ministerio de Salud, desde hace 6 meses que se implementó esta estrategia en todos los hospitales públicos y privados del país, han registrado 736 alertas activadas. Un vigilante fue asesinado en Naranjal, provincia del Guayas. Recibió 13 impactos de bala mientras trabajaba. Merlin Ochoa con esta noticia. A las 11:30 de la mañana, la ráfaga de balas paralizó las actividades en el centro del cantón Naranjal, en Guayas. El vigilante de 30 años estaba hablando con el conductor de este tráiler cuando llegaron 2 sicarios en una moto y dispararon 13 veces contra el uniforme. En pocos minutos estará con nosotros el perito Roberto Mesa, quien hace pocas horas presentó el informe sobre el asesinato del general Jorge Gabela. El perito develará detalles de quiénes serían los autores intelectuales del crimen que ocurrió hace 12 años. Roberto Mesa ya está en las instalaciones de Coavisa. Recuperar su imperio. Esto es lo que obtienes por buscar desesperadamente una venganza contra Elise. Perderá lo más importante. Tu verdadero hermano murió hace años. Y aunque las verdaderas víctimas logren huir, Gabriel Hope está desaparecida, no está en casa. la maldad los alcanzará. Quiero que los mates a los 2. La ley de la venganza, a las 6 de la tarde. 2 gemelas idénticas. Siempre sabré en mi corazón quién es Sara y quién es Cara. Separadas por una terrible enfermedad. Si mi verdadero padre puede pagar mi tratamiento, espero poder conocerlo. Se convirtieron en 2 mujeres tan diferentes. Sara, quiero conocer a mamá y a papá. Si estás con nosotros, sufrirás. No tenemos dinero.
Y 14 años después, Si te entregué a Cara fue para que le trataras su leucemia, no para que me la quitaras por 14 años, Antonio. el destino las reencontrará para librar una guerra por amor, envidia y ambición. Doble Cara, martes 1 de agosto a las 6 de la tarde. Caso Gabela, la verdad del asesinato. El perito Roberto Mesa entregó 6 copias del informe de la comisión especial que preside. Entre las conclusiones, señala a 2 generales de la FAE como presuntos autores intelectuales del asesinato de Gabela. Patricio Díaz continúa el Consejo de Comunicación en el norte de Quito. Te escuchamos nuevamente, Patricio. Así es, señaló el móvil de este crimen que insistió en que sería la contratación de los helicópteros TRUF y también las líneas que unirían a 2 generales, en específico 2 generales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que habrían participado en esta contratación y que según el perito Mesa tendrían dentro de su investigación motivaciones para este crimen. Él los calificó como los autores intelectuales de esta lamentable situación. Además, este informe tiene 73 páginas y en sus conclusiones hace mención a otros detalles como lo que tiene que ver a la petición de la Corte Constitucional para que también la Fiscalía investigue la desaparición del tercer informe que ocurrió en 2013. Ese informe que fue precisamente el que reconstruyó el perito Roberto Mesa y que entregó el día de hoy a Patricia Ochoa, la viuda del general Gabela. Ella también se refirió al tema muy conmovida por lo que fue la exposición del perito Mesa y ha pedido igualmente que se determinen los responsables de la desaparición del informe y por supuesto que la Fiscalía también inicie una investigación de acuerdo a lo que ha presentado el perito. Escuchemos a Patricia Ochoa. Cuando le entregó mi esposo una carpeta con información al presidente mismo de la República, Rafael Correa Delgado, el 1 de abril del 2008, ¿qué hizo? No le importó. Creo que todos los que integraron el comité institucional, cada uno de esos individuos tienen que responder a la justicia, no solo por la pérdida del informe del caso Gabela, sino por también pedir cosas fuera de la ley, como pedir que no se investigue nada acerca de los DRUF, pedir que se hagan cosas para seguir manteniendo en secreto o que no se llegue a la verdad en el caso Gabela. Creo que todos deberían de ser juzgados y que sea la justicia la que se encargue. La viuda del general Gabela y también la Defensoría del Pueblo, que fue quien acudió a la Corte Constitucional para que se realice este informe, tienen 20 días para presentar sus observaciones, comentarios o pedirle una ampliación al perito Mesa y él tendrá 30 días más para responder aquello. Esa es la función en la que se ha coordinado con la comisión que el Ejecutivo formó para investigar este caso. Es todo desde aquí. Ahora nos acompaña en el estudio de Televistazo el perito Roberto Mesa, quien reconstruyó el tercer producto sobre los responsables de la muerte del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela, y que fue presentado al país, como vimos hace pocos minutos, con algunas conclusiones importantes. Bienvenido, doctor, a Televistazo. Según la reconstrucción de este tercer informe, usted nombró a 2 generales, Espinosa y Borges, como posibles autores intelectuales del asesinato del general Gabela en el año 2010. ¿Ellos son los únicos involucrados? Como posibles autores intelectuales, sí. ¿Hasta qué punto ellos están involucrados? Nosotros presentamos hoy, durante la rueda de prensa, los elementos y las evidencias que justamente vinculan a estos 2 generales con la muerte del general Gabela. Según usted, ¿cuáles fueron los móviles para este crimen? El móvil es uno solo, que es justamente las denuncias que el general Gabela hizo durante su vida o desde el 2007 hasta el 2010 sobre la idoneidad técnica de los helicópteros DRUF. Él sostenía que los helicópteros no
cumplían con los requisitos técnicos como para que volasen dentro del Ecuador. En las conclusiones ustedes también mencionan, por ejemplo, en la parte económica y personal, que habría razones en ese sentido. ¿Por qué? Cuando nosotros buscamos la motivación, justamente nos enfocamos en estos dos puntos. Personales, porque el general Espinosa, principalmente, tenía dentro de su histórico de vida 4 sanciones a las cuales él siempre negó por parte del general Gabela, y obviamente económicas porque de alguna u otra forma estas denuncias del general Gabela terminaban con el negocio de la compra de helicópteros. Doctor, ¿y cuál es la relación de estos 2 generales con los autores materiales? La relación que existe es que uno de los participantes del hecho declaró ante nosotros de que justamente un general había pagado al autor material del hecho, un general de la FAE. Con esa noticia o con esa información es que nosotros fuimos a buscar quién podría tener esos motivos para matar al general. ¿Considera usted entonces que sí existe relación entre los autores intelectuales con los autores materiales? Sí, una vinculación directa. ¿Y qué otras evidencias hay en ese sentido? Existen un montón de evidencias. Las principales. Las principales con relación al general Espinosa. Existe el memorándum, que nosotros lo presentamos hoy, la comunicación telefónica entre el coronel Vargas y el general Gabela, que justamente nos muestra la persecución que tenía el general Gabela por parte del general Espinosa, y también tenemos un oficio y aquel oficio que se entregó en su momento al periodista Cristian Zurita, también con información que no era oficial. Y desde el punto de vista económico, ¿qué evidencias o a qué conclusiones ustedes llegaron en este tercer informe? La motivación económica justamente radica en el hecho de que una vez que el general Gabela estaba denunciando esto a la opinión pública, el negocio de los generales que estaban involucrados en esto y de los altos mandos también se caía. Es decir, que habría o se vincularía algún tipo de delito de coima en ese sentido, de los altos generales. Sí. Ahora, el expresidente Rafael Correa y otras autoridades, doctor, del gobierno de esa época, ¿tenían conocimiento de los autores intelectuales de este crimen o los supuestos autores intelectuales? ¿Ellos sabían? No, eso nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que ellos tenían conocimiento de la información que el general Gabela había puesto en sus manos sobre la falta de idoneidad técnica de estos helicópteros para que el Estado ecuatoriano justamente no compre esos helicópteros. Esa sí es información que cuenta dentro del tercer informe. Y en el tema de los helicópteros, ¿qué evidencias hay? ¿También se lo puede relacionar al ámbito político? ¿Hay responsabilidades políticas? Claro que hay. Obviamente que las responsabilidades políticas nosotros no las vamos a poder determinar, pero pusimos dentro del informe cuáles serían esas vinculaciones y quiénes estarían en poder, digamos, de esa información en aquel momento. ¿Las vinculaciones de Correa con este caso solo son de complicidad o de conocimiento de lo que se estaba tramando detrás? De nuestra parte, digamos, es conocimiento. Lo que se va a determinar después por parte de la justicia seguramente va a ser otra o no. Pero él sí tuvo conocimiento de absolutamente todo lo que pasaba con relación a la adquisición de los helicópteros Drup. Aparte del expresidente Rafael Correa, ¿qué otros nombres se mencionan de exautoridades de ese gobierno? Está el entonces vicepresidente del señor Correa, que es el señor Lenín Moreno, y los 2 ministros de Defensa, tanto el señor Wellington Sandoval cuanto el señor Javier Ponce. Moreno, Sandoval y Ponce, ¿hasta qué punto están involucrados? ¿Al igual que Rafael Correa? Todos tenían conocimiento, exactamente, y existe una relación de mando, obviamente, entre ellos, de información hacia el superior, y el superior, obviamente, a través del vicepresidente, el cual el presidente delega porque la Junta de Defensa Nacional justamente determinaba que quien debía presidir eso era el presidente de la República o, en su defecto, alguien que él delegue. ¿Hasta qué punto, doctor, estas autoridades que usted acaba de mencionar, Sandoval, Rafael Correa, Lenín Moreno, el exministro Ponce, sabían o conocían, o hasta qué punto ellos están involucrados en este tema? Involucrados, eso es lo que va a determinar la Fiscalía General. Nosotros pusimos hoy en consideración
toda esa cadena de mandos que existía y cómo estaban vinculados con este caso y la información que tenían al respecto. ¿De alguna manera ellos están relacionados a la parte del asesinato o no? No, a la parte del asesinato no. ¿Ellos se callaron, solaparon de alguna manera lo que estaba ocurriendo con los helicópteros DRUF? Hay evidencias de que sí, principalmente con relación a la grabación entre el coronel Roberto Vargas y Gabela, que habla justamente de la persecución que estaba sufriendo Gabela. Eso en su momento estuvo en poder del presidente de la República cuando la indagación previa todavía estaba abierta y fue puesta a consideración del Comité Interinstitucional en el 2013. Doctor, ustedes concluyen que por parte de agentes de la FAE hubo, como lo había mencionado, un seguimiento prácticamente sistematizado al general Gabela desde el año 2008 hasta meses antes de su muerte. ¿Esta institución también está involucrada, la Fuerza Aérea Ecuatoriana como tal? Partiendo de la base, digamos, que miembros de la fuerza están involucrados en eso, la responsabilidad de la institución como tal, digamos, va a ser determinada en una instancia judicial. Y todo esto que nos está contando y nos está revelando en estos momentos, en esta entrevista, sí constaba en el tercer producto que usted ya había entregado en el año 2013 y que se extravió en manos de ministros correístas. Sí, sí, ya constaba. ¿Toda esta información, los nombres que nos ha mencionado? Sí, 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 los nombres principalmente. ¿Y qué es lo nuevo? ¿Qué se diferencia de lo que usted investigó hace 10 años con lo que anunció hoy? Hoy, fundamentalmente radica en el tema del autor material del hecho. Para nosotros en el 2013 el autor material había sido muerto, acribillado en Sauce 6, en Guayaquil, y al día de hoy, digamos, tenemos dudas porque aparecen registros oficiales como que está vivo al día de hoy. O sea, no pudimos confirmar o descartar si esto es así, si este autor material que tiene una doble identidad, y para conseguir una doble identidad no es algo tan fácil, podría estar vivo. Ahora, ¿qué harán ustedes con el tercer producto? ¿Lo entregarán a la Fiscalía para que la investigación continúe su curso? Nuestro papel en este caso era cumplir con el mandato de la Corte Constitucional y así lo hicimos. Entregamos esto, hoy se entregó públicamente a la señora Patricia y a la Defensoría del Pueblo y seguramente, y yo quedo en el país justamente para poder responder las inquietudes de la Fiscalía General. ¿Qué sigue para usted, doctor Mesa, y para todo su equipo de peritaje? ¿Esta etapa ya terminó? Sí, para mí en lo particular y creo que para todo el equipo estamos con esto cerrando un capítulo muy importante que era el caso Gabela, que permaneció por este tiempo abierto. ¿Usted va a dejar el país o va a decidir quedarse aquí un tiempo más? Yo me voy a quedar un tiempo más justamente para poder responder todas las inquietudes que tiene la justicia con relación a este hecho. Le agradecemos al perito Roberto Mesa, quien se encargó en este tiempo de la reconstrucción del tercer producto, el tercer informe que reiteramos en el año 2013 ya lo había preparado, pero se extravió en manos de ministros correístas y hoy hizo el anuncio oficial de las conclusiones y del contenido de ese informe. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Los cañicultores están preocupados porque no saben cuánto tiempo más se retrasará la cosecha debido a las lluvias. En Guayas y Cañar el terreno aún no tiene las condiciones para que ingrese la maquinaria. Luis Alfredo Zúñiga amplía la información. Si la pregunta es ¿qué pasó con el azúcar? La respuesta es que está aquí, en las cañas. Pero entonces, ¿por qué no inicia la zafra, como se le denomina la cosecha? Debido a las lluvias. Escasez existe, porque los canteros están llenos de agua. Allí nomás debemos darnos cuenta cómo están los canteros. Y ahorita prácticamente han paralizado la zafra, las industrias azucareras. La zafra se realiza de junio a diciembre, pero durante el mes anterior y en lo que va de este, no ha sido posible debido a las condiciones del terreno. La humedad impide que la maquinaria ingrese. En los cultivos ubicados en el Triunfo en Guayas, se han formado riachuelos. La misma situación ocurre en la Troncal en Cañar. Al ingresar las maquinarias, se quedan atolladas y destruyen las plantaciones. La cosecha ya tiene 1 mes y 11 días de retraso y los 5.000 cañicultores que hay en el país no saben cuánto tiempo más van a tener que esperar. Sin embargo, aunque el clima ayude y no llueva, tardaría 15 días más para que el terreno hoy húmedo y lodoso se seque, ingrese finalmente la maquinaria y dé inicio a la zafra.
En Ecuador hay 65.000 hectáreas de cultivo que producen 500.000 toneladas de azúcar. La mayoría de los terrenos, es decir, 59.000 hectáreas, están en la costa y son las que no han podido iniciar la cosecha. El gremio asegura que no se ha logrado producir más de 166.000 toneladas de azúcar entre junio y julio. Los 3 principales ingenios del país hoy están paralizados. Entonces, ¿qué solución se plantea? La importación. Las importaciones se tendrían que permitir por contingentes moderados de no más allá de 20.000 toneladas en cada ocasión, analizando cuáles son los stocks que van teniendo los ingenios. Señalan que si se importa en exceso, sí, habría producto en las perchas de supermercados, pero los perjudicados serían ellos, porque el producto local no se vendería, generando pérdidas económicas. Hasta ahora el Ministerio de Agricultura solo tiene un pedido de importación. El Yasuní, ese tesoro que no conocemos. En nuestra segunda entrega especial sobre el Yasuní, ese tesoro que no conocemos, William Young muestra detalles de ese parque nacional considerado reserva de la biosfera y hogar de 5.000 indígenas quichuas, guaraníes y shuar. En lengua guaraní significa tierra sagrada. El Yasuní es el área protegida más grande del Ecuador, con 1.600.000 hectáreas entre las provincias de Orellana y Pastaza, en pleno bosque húmedo tropical amazónico. Pero de aquí se extrae petróleo. Las plataformas están instaladas en 80 de las 300 hectáreas asignadas al bloque 43, donde están los yacimientos Ixpingo, Tambococha y Tiputini. Detener esas operaciones y dejar el crudo bajo tierra es lo que está en juego en la consulta popular de agosto. En 1989, la UNESCO declaró a este parque como reserva de la biosfera. Aquí se identificaron más de 2.000 tipos de árboles y arbustos, 204 especies de mamíferos, otras 600 de aves, 121 clases de reptiles y en sus ríos hay 250 variedades de peces. Es catalogada como una de las zonas con mayor diversidad por metro cuadrado del planeta. Televistazo viajó a la Amazonía para recorrerlo. La travesía empezó en el río Napo, hasta la frontera oriental con Perú. Allí nace el río Yasuní, que nos llevó a sus entrañas. Unas cabañas forman el puesto de control de ingreso al Parque Nacional, con personal del Ministerio del Ambiente y un militar. Sus habitantes se movilizan en canoas y lanchas por los serpenteados ríos que desembocan en el Amazonas. Entre todas las comunidades dentro del Yasuní habitan 5.000 indígenas de las nacionalidades quichua, guaraní y shuar. Según la UNESCO, unos 300 siguen viviendo en aislamiento voluntario. Son los tagaeris y taromenanes. Hay pocos registros de su hábitat. En 2018, la Secretaría de Derechos Humanos reveló estas imágenes aéreas en las que fueron captados. Se agrupan en clanes, son seminómadas y no contactados. En 2008 se constituyó el área intangible, 800.000 hectáreas dentro del Yasuní, en las que se cree que ellos viven, por lo que allí no se puede desarrollar ninguna actividad extractivista. En el trayecto cruzamos el límite entre los territorios quichua y guaraní. En estas aldeas son alegres y disfrutan de la naturaleza, de cada rincón selvático. Aprovechan sus recursos para cazar y alimentarse. Nos permitieron acompañarlos a una jornada internándonos en Cahuimeno, una comunidad en el corazón de la selva. Entre sus tradiciones está la de conectarse con la naturaleza, sentirla y agradecer a la tierra por sus riquezas. En grupos familiares, los guaraní cantan y se purifican en la laguna Garzacocha, un espejo de agua. Los atardeceres también son venerados por los indígenas, vigilantes ancestrales de este tesoro natural.
Y mañana en la tercera entrega de este especial, Televistazo visita a Huarico, que es la puerta de entrada al Yasuní. En ese cantón conviven comunidades indígenas y plataformas petroleras. En otros temas les contamos que el Ministerio de Salud activó la vigilancia epidemiológica en la frontera sur frente al aumento de casos del síndrome Guillain-Barré en Perú. Fabiola Santana explica por qué los médicos están en alerta frente a esta enfermedad. El Ministerio de Salud activó la vigilancia epidemiológica en la frontera sur para identificar y atender posibles casos del síndrome de Guillain-Barré ante la emergencia sanitaria decretada en Perú por el aumento inusual de los casos. Entre enero y mayo de este año, en el país se han diagnosticado 22 pacientes con la enfermedad, cifra que está en el rango esperado. El Guillain-Barré es un síndrome que ataca al sistema inmunológico y al sistema nervioso periférico, que comunica al cerebro con el resto del cuerpo, ocasiona debilidad y hormigueo en las manos y los pies, incluso puede paralizar todo el cuerpo. Aunque no se ha comprobado la causa de la enfermedad, se asocia con infecciones por virus y bacterias. Cualquier enfermedad infecciosa, sea esta viral o bacteriana, puede ocasionar la enfermedad. Puede ser provocado por el virus del dengue, por el Zika, inclusive puede ser provocado por el virus del COVID-19. Lo que tenemos que hacer es investigación a ver por qué está provocando las infecciones respiratorias o gastrointestinales un aumento en el repunte de casos. Una detección y tratamiento temprano evitará su avance y afectación a los músculos importantes. Primero hay que hacer una evaluación clínica a determinar si el paciente está teniendo síntomas de Guillain-Barré. Luego de eso se hace exámenes clínicos, llegando pues en la hospitalización a hacer ya exámenes relacionados específicamente con la conducción de los nervios. El tratamiento es hospitalario. En la mayoría de los casos los pacientes se recuperan por completo, pero siempre hay otros casos que pueden llegar a insuficiencia respiratoria aguda. Como medida preventiva, el Ministerio de Salud informó que capacita a los médicos sobre lineamientos de diagnóstico y tratamiento del Guillain-Barré. Además, mantiene el abastecimiento de inmunoglobulina y otros medicamentos para tratar los síntomas. El ministerio recomienda a la población lavar bien los alimentos y tomar agua segura. Como pez en el agua, o más bien como oso polar en las gélidas aguas de la Antártida. Este oso polar nada y visiblemente se divierte, disfrutando al máximo de su hábitat. El video captado por el fotógrafo Florian Ledoux tiene más de 5.8 millones de reproducciones. ¿Problemas para cruzar la laguna del parque? Absolutamente no. Para este joven profesional del skimboarding, él encontró la forma más rápida de movilizarse. Pero claro, Adrián Raza es 4 veces campeón de la Copa Europea de Skimboard y sus videos publicados en Instagram tienen miles de likes. ¿Qué hacer con las frutas aparte de una deliciosa ensalada? Por ejemplo, imágenes de los personajes infantiles favoritos. Pluto, con lengua de sandía y rostro de mandarina. Una tortuga, Tiger y Paw Patrol. Así las frutas son deliciosas y divertidas. Para ser feliz solo se necesita actitud y también algunos instrumentos improvisados. Lo demuestra este grupo de niños africanos famosos por interpretar y bailar temas musicales muy conocidos. Esta vez al ritmo del legendario Where is Love. El video publicado en la cuenta de Masaka Kids Africana tiene 4.7 millones de reproducciones y 297 no lo olvidará fácilmente Adolf. Ella es una tortuga de Galápagos, tiene 106 años y por lo visto es muy consentida. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede encontrar en nuestro portal web www.coavisa.com. El registro civil identificó 11 páginas web y 87 cuentas en redes sociales donde venden turnos falsos y ya lo denunció ante la Fiscalía. Alberto Luna indica qué ocurre en esa entidad. El registro civil presentó 3 denuncias en la Fiscalía por venta de turnos en páginas web y redes sociales. La institución detectó que los tramitadores ofrecen turnos falsos vía internet.
ya no de manera presencial en los exteriores de las agencias. En las plataformas de ventas online aparecen varias ofertas cuando una persona escribe en el buscador turnos en el registro civil. Hemos detectado 11 páginas web y 87 páginas a través de las redes sociales de Facebook y de TikTok e Instagram que ofrecen este tipo de servicio con turnos flash, pasaportes flash, cédulas flash, cuando es totalmente falso. Se trata de turnos para cédulas o pasaportes que no cuentan con el código QR que valide el agendamiento en línea. Las víctimas reciben papeles falsificados que son manipulados para parecer auténticos. Sin embargo, esos turnos no pasan el proceso de verificación que se cumple en el ingreso de cada agencia. 2 mujeres fueron víctimas este lunes de esa modalidad de estafa. Les dio turno para acá, la matriz, pero con otro nombre de agencia. Entonces prácticamente fue fácil descubrir eso. Verificamos también el código QR y el código QR no existía. En la actualidad se puede agendar el turno de cedulación para el día siguiente, mientras que para obtener el pasaporte la espera es de 1 mes. Para quienes tengan dificultades de acceso o en el manejo de Internet, el registro civil cuenta con módulos de soporte para agendar los turnos de manera presencial.